y voy a compartirles un video en inglés que tiene posibilidad de hacer subtítulos en inglés, de ver los subtítulos en inglés. Se llama, vamos a ver, por acá. Porque en algún momento me preguntaban sobre, pues yo cómo leo en inglés, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para, si tengo dificultades, pues trabajarlas? Hoy vamos a trabajar un poquitico de eso. Y voy a compartirles también la transcripción de lo que dice el señor en el video. ¿Listo? Entonces paso a mi pantalla. Voy a copiar aquí el enlace de la transcripción y copiaré acá enseguida el enlace del video. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfrentar a una lectura en inglés. ¿Listo? Aquí está entonces el documento y está el video. ¿Listo? En mi equipo yo tengo la posibilidad acá de mirar la traducción porque pues yo estoy haciendo el curso. Coursera es una plataforma de aprendizaje en línea con cosas muy interesantes. De hecho, este es un curso supremamente genial, fantástico, para trabajar esta área de la comunicación. Entonces, hoy vamos a ver algo muy, que ustedes lo deben tener muy presente cuando ustedes empiecen a hacer sus lecturas. Y es que la comunicación es también una construcción social. Es también, ¿no? Entonces, antes de entrar, digamos, al contenido, voy a entrar a la estrategia, ¿vale? Entonces, tenemos un documento en inglés. Aquí está, ¿sí? Entonces, yo tengo dos opciones. Yo puedo empezar a hacer mi lectura en inglés o si tengo mis dificultades con el idioma, pues hago uso de, por ejemplo, un plugin que me permite la traducción, como por ejemplo este que estoy aquí señalando en pantalla, que pues lo tengo en mi navegador Chrome y que me permite traducir páginas en HTML, y la ventaja también que tiene con el Google Docs es que también les traduce el texto del Google Docs, como lo acaban de ver. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a practicar un poco lo que es el skimming, ¿sí? Y es que no vamos a entrar a hacer una lectura en profundidad, ¿listo? No vamos a entrar al detalle, sino que vamos a capturar lo esencial de la lectura. Entonces, partimos de el título, ¿cierto? Aquí le faltó traducir como construcción social. Hay que tener pendiente porque acá en el texto original aparece social construction y en la traducción se comió el social, ¿sí? Que es muy importante. Entonces vamos inclusive en esta sesión de hoy descubriendo las falencias que tienen los traductores, ¿no? Entonces aquí se comió la construcción social. Entonces él me va a explicar. Aquí hay algo importante y tiene que ver con la posición que yo como lector tomo frente al texto. Voy un poco a irme al final, porque yo quiero que ustedes tomen una posición antes de entrar a este texto, que lo mencioné en pasadas charlas, ¿cierto? Entonces, este es un texto académico en donde
alguien me quiere explicar algo, un profesor me quiere mostrar algo. Entonces, él va a hacer digamos que su intervención de una forma explicativa, muy seguramente dará ejemplos. Y entonces, de acuerdo a esta, digamos que particularidad de lectura, yo asumo esa posición como lector. Entonces, por eso vamos a encontrar términos como por ejemplo este, que en el proceso del skimming, aquí lo estoy señalando, uno lo salta, ¿sí? No hace falta que usted ya sabe que es un profesor que le va a explicar un video, el cual usted ya lo tiene ahí muy seguramente reproduciendo. Entonces, aquí usted no le presta atención a esta línea y a muchas líneas que van a ser parecidas. Esto usted va a prestarle atención es a los contenidos. Cuando yo les hablo de que vamos a abordar un skimming, es que vamos a ir saltando cosas que no nos importan, ¿sí? Entonces, aquí recuerden que estamos utilizando un traductor en línea y pues que tiene sus dificultades y vamos a mirar entonces cómo nosotros podemos aprovecharlo y en qué momento debemos hacer diferentes estrategias pues para poder entender mejor el texto, ¿sí? Recuerden que simplemente ustedes le dan traducir o simplemente mostrar el texto original, ¿ya? Entonces aquí voy saltando, ya dije que esta primera parte no la tengo presente, entonces aquí habla de un enfoque alternativo para la comprensión. Observen que él acá hay algunas palabras que no traduce, ¿no? Sin embargo, estos plugins tienen la posibilidad de mostrarles pues, el texto original para que pues, ustedes no se pierdan en la idea inicial que está dando el texto. Entonces él está diciendo que es un enfoque para la comprensión de la comunicación y los expertos lo llaman la construcción del modelo de comunicación. ¿Listo? Dice que es una actualización de un sistema operativo y dice que es necesario para entender y explicar mejor las complejidades de la interacción humana. Entonces, allí solamente está introduciendo el tema. Esto, digamos que nos permite es darnos un indicio de qué es a dónde él va a ir. Y ya, no más. A eso me refiero con skimming, a que yo no me detengo en ese párrafo, porque yo ya sé que él va a introducir algo, que él va a presentar algo y avanzo inmediatamente a lo siguiente. Entonces aquí él está haciendo una recapitulación. Dice que en nuestro último video, vamos a ver acá, habló sobre el modelo de transmisión de la comunicación que representa la sabiduría convencional acerca de cómo se comunica nuestra sociedad, ¿no? Instalado en el sistema de muchos de nosotros y que dan por garantizado, ¿sí? Dan por garantizado que, entonces por eso les compartí el video. Entonces aquí, que ustedes lo pueden ver completo, voy a pasar a justo la parte que él está mencionando. Y es el modelo tradicional de la comunicación. Vamos a ver aquí. Aquí está, ¿sí? Un emisor, un canal, el mensaje va a un receptor y obviamente tenemos un elemento que tiene que ver con los ruidos, ¿cierto? Y muy seguramente que el receptor pues le va a dar un feedback al emisor y si es lo mismo, ¿cierto? Acordémonos del teléfono roto, si el mensaje es el mismo que el emisor le dio al receptor, pues perfecto, ya se logró la comunicación. Eso es lo que él está aquí explicando. Entonces, recuerden que, ¿por qué me tocó? Tuve que volver al video, porque no me quedé en el texto. Porque partimos de que el texto es hace parte de un video, es decir, que no lo podemos coger solamente, digamos que por defecto,
¿sí? Entonces, es por ello que debemos tenerlo presente. Existen textos como este que están complementados por otro medio, ¿ya? Entonces, tenemos que tenerlo presente. No necesariamente tiene que ser es un medio audiovisual. Pueden haber textos que se tengan que complementar con gráficas, con tablas, o también se pueden complementar con otros textos. ¿Listo? Entonces, digamos que debemos tener presente las fuentes que está utilizando el autor con respecto a los textos, por lo mismo. Él explica entonces que en lugar de ver la comunicación como la transmisión de información conocida, ¿cierto?, como espejo, dice un contexto social, la construcción de un contexto social o el modelo, dice que como observan, esta traducción está llevándonos por otro camino. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, con esos traductores en línea. A veces puede ser de mucha utilidad para el skimming, pero a veces no lo es tanto, ¿sí? Entonces, en este momento que yo me encuentro, cuando me encuentre con lecturas en otros idiomas que yo no manejo, debo detenerme cuando veo problemas en la gramática, ¿sí?, problemas de entendimiento. Entonces, es precisamente este caso, ¿cierto? Allí debemos irnos directamente a la fuente original, es el recomendado. Y utilizar, por supuesto, otro canal de traducción. Pero terminemos este ejercicio. Aquí estamos detectando los problemas que tenemos frente a esa traducción. Entonces, dice que la comunicación está trabajando sobre la creación de mundos sociales con otras personas, ¿sí? Dice, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Dice, lo que significa que juntos construimos un entendimiento común, cómo negociamos nuestro futuro juntos. La construcción social nos hace comprender cómo las personas con diferentes creencias, valores, intereses, pueden ir hacia adelante de forma colectiva. Vamos a ir al texto original porque definitivamente hay palabras que hacen muy mala traducción, ¿sí? Entonces, como estamos haciendo un proceso de skimming, recuerden que nos facilita, en este momento estamos cogiendo las ideas. Él nos está aquí hablando de la comunicación como una construcción social. ¿Sí? Nos está contando que se construye entre el emisor y el receptor un mundo común, ¿ya? Entonces es lo que está contando un poco más allá. Entonces, dice que va más allá, veamos esta parte, dice que va más allá de la interacción como tal, ¿sí? Estamos hablando de la construcción. Entonces, por aquí dice que hay algunos puntos clave para conseguir entenderlo. Entonces dice que esta idea sucede en dos niveles. Esta línea de la comunicación sucede en dos niveles. Entonces acá habla que una está la sustancia real de nuestra comunicación. Entonces es por ello que necesitamos, volvamos al video original. Entonces, ok, ya llegó entonces a la gráfica que complementa el texto que él está mencionando. ¿Sí? Entonces, él menciona que en un lado está el contenido y en otra cosa están las relaciones. En el contenido se refiere a lo que usted está diciendo, pero la relación está en el cómo lo está diciendo, ¿sí? Entonces aquí, este párrafo, súper mal traducido, por supuesto, pero
A pesar de la mala traducción, podemos, digamos que, darnos a una idea. Y digamos que yo siempre lo menciono de esta forma. Las traducciones no nos deben servir para copiar la traducción y pegarla en nuestro ensayo. No, es para que nos dé una idea. Pero a partir de esa idea lo que hacemos es profundizar en ella para entender de qué me están hablando. Entonces por acá él me habló del contenido y de las relaciones, ¿sí? La relación tiene que ver con la interpretación de lo que usted está diciendo. Entonces, por ejemplo, acá vamos con el texto. ¿Alguna vez has estado en una discusión en la que alguien te acusa de decir algo que nunca tú llegaste a decir? Yo no dije eso, ¿cierto? Es posible que sea tu reclamo. Sin embargo, es posible que sí querías decir eso, aunque no lo dijiste, ¿ya? Las clásicas discusiones entre parejas, ¿ya? Y eso se da es precisamente por esta intercomunicación, por esta construcción del mundo que se hizo entre el emisor y el receptor, ¿cierto? Entonces esto es lo que está, digamos que, hablándome el profesor. Entonces sigamos haciendo una mirada rápida. Dice que en el modelo de transmisión normal no está identificado este concepto, por eso se debe trabajar desde el otro concepto que es el de la construcción social. Entonces, por acá dice que las palabras no solo reflejan la realidad, sino que también crean la realidad. ¿Sí? Él dice, por ejemplo, cuando mi hijo viene abajo y digo, creo que dejaste las luces encendidas, realmente no estoy describiendo un estado, ¿sí? Le estoy dando una orden. Y esa es la mala traducción de esta parte de aquí. Reforzando mi autoridad como padre. Estoy diciéndole en realidad, ve al piso de arriba y apaga las luces. Aunque en el contenido no dije nada de esto, ¿cierto? Como lo está mencionando aquí. Esta situación no es solamente del mensaje, sino con el nivel del contenido. Es más importante la construcción del significado. ¿Sí? Entonces dice así. Voy a ir al texto original porque definitivamente la traducción está muy, pero muy mala. Dice así. Aquí él está hablando del nivel de las relaciones. Dice que nada de esto tiene que ver, dice así. Dice que ninguno, digamos, de esos contenidos se relacionaban con el texto, sino que era con la autoridad que estaba en el mensaje per se. Dice que es el momento en que se construye, o más bien que se debe este significado a la realidad social construida. Aquí voy a pausar un momento porque yo quiero llegar, vamos a ver aquí, yo quiero llegar, vamos a ver el traductor, si me permite una lectura. No. Voy a contarles un poco sobre por qué ocurren estas dificultades y cómo evitarlas con un traductor. Esta dificultad, por ejemplo, esta traducción está muy mal hecha aquí, pero es porque cuando ustedes están trabajando en un documento en Google Docs, él les crea unos espaciados que él los toma como que ya terminó la oración y que cada nueva línea es una nueva oración y por eso él, digamos que hace un
una traducción por cada línea separada, entonces se vuelve todo loco. Es mucho más eficiente, y aquí digamos que van a ver ustedes la diferencia. Aquí tengo la traducción original, perdón, el texto original. Voy a aplicar el mismo traductor. Y van a ver entonces que la traducción acá es diferente. Y ya voy a poder leerlo mejor. Dice así. Estábamos hablando del ejemplo del niño. Aquí está. Vamos a leer esta partecita. Y van a ver que aquí ya el traductor es mucho más eficiente. Bueno, más claro. Las palabras no solo reflejan la realidad, sino que también crean la realidad. Por ejemplo, cuando mi hijo baja las escaleras y digo, creo que dejaste las luces encendidas arriba, no estoy simplemente describiendo un estado de cosas neutral. También estoy implicando una orden y reforzando mi autoridad como padre. Realmente estoy diciendo, vuelve arriba y apaga las luces. Aunque en realidad no dije nada de eso. Esta situación no se trata solo del mensaje formal que envié, el nivel de contenido. Pero lo más importante es el significado que se construye con mi hijo, el nivel de relación. Nada de esto sobre directivas o autoridades estaba en mi mensaje per se, pero fue en la realidad solamente construida, perdón, fue en la realidad socialmente construida que existe entre mi hijo y yo a través de nuestra comunicación. Y esto es muy crítico para sus grupos de trabajo. Por supuesto, debes tener un buen contenido de mensaje, pero más importante, debes considerar el nivel relacional de tu comunicación. ¿Qué significan las palabras? ¿Qué están haciendo sus palabras y qué realidades están creando? Es decir, aquí él me está diciendo que no es solamente importante qué es lo que usted dice, sino cómo lo dice. ¿Sí? Entonces, cuando dice, no, es que yo soy una persona muy, muy honesta, entonces voy por la calle y le digo, ay, pero ¿por qué no te bañaste? Hueles feo. El punto no es el contenido de lo que tú dices, sino cómo lo dices, cuál es el mundo que estás creando con este receptor y qué es lo que estás haciendo. Finalmente, tu intención sí es ser honesta o tu intención era diferente. Entonces, miren que aquí estamos hablando de que para esas personas que son, digamos que muy, eh, como poco, que tienen poco tacto, es como invitarlos que es que no se trata solamente del que tú dices, sino del cómo lo dices. Explicado desde una línea, digamos que un poco más pedagógica. ¿Para qué? Pues para fortalecer los procesos de comunicación. Miren que hasta aquí solamente he leído, ¿cierto? Y digamos que me voy a detener allí. Solamente he leído una parte en donde quería mostrarle varias cosas. Uno, que él me está hablando de que la comunicación no solamente es suficiente con el modelo tradicional, ¿cierto? Y que se construyen mundos cuando ustedes están hablando con otras personas. Aquí estoy hablando del contenido. Pero entonces hablemos de la estrategia que yo utilicé. Tenía un documento mal traducido, ¿cierto? Pero entonces descubrí cuál era el problema. El problema entonces era que estaba mal traducido, pero en dicha traducción. Me explico, me puedo sonar muy enredado. Y es que ustedes lo que pueden hacer con estos documentos mal traducidos es, dejan a un lado esa mala traducción, se van al documento original, ¿sí? Esto pasa con las bases de datos, por ejemplo, y permiten que entonces el traductor haga su trabajo desde el documento original, como lo acabo de hacer. ¿Listo? Y observen entonces que mejoró
la traducción, porque entonces no tiene los problemas que le estaba mencionando de la separación de párrafos que sí tenía en el primer documento. Esta es una estrategia. Como ustedes saben, por ejemplo, ustedes cuando descargan un documento de internet, de cualquier parte, un artículo, el artículo normalmente les descarga en PDF. El PDF ya es como una versión portable, ya es una versión quieta, ya es una versión que ustedes no pueden editar. Por lo tanto, el traductor no puede hacer absolutamente nada en él. Pero, por ejemplo, si ustedes descubren o simplemente se van al documento original, aquí por ejemplo estoy en uno, voy aquí a ingresar a cualquiera, a pesar de que tengo la opción de descargar el documento en un PDF, ¿cierto? Aquí lo tengo. La base de datos le permite a usted, cuando usted está en una base de datos oficial, ¿no? Como esta, que es la base de datos de ScienceDirect, observen entonces que les facilita todo el texto en HTML, es decir, aquí en la página web. Es decir, que entonces aquí ustedes pueden aplicar la traducción, ¿sí? Y va a ser, digamos que el traductor hará un mejor trabajo aquí, aunque no será tampoco 100% eficaz. Puede que tenga sus dificultades. Entonces aquí observen que van a tener toda la traducción del documento para hacer un proceso de skimming, para que ustedes tengan una idea. En la sesión anterior, o en sesiones anteriores les compartía también que ustedes pueden cambiar la estrategia de lectura, no hacerla lineal, sino que ustedes pueden irse a las últimas partes. ¿Cuáles son las últimas partes? El resumen, digamos que ustedes se van. El resumen es lo último que se construye cuando están haciendo un artículo. Entonces usted lee el resumen y si él le da una idea a usted de lo que está hablando y si se ajusta a lo que usted necesita, entonces usted va a lo que usted quiere dentro de ese documento. Si usted quiere descubrir cómo lo hizo, entonces va a la metodología. Pero si quiere ver los hallazgos, o sea, que tuvo de la investigación, pues se va a las conclusiones. Entonces no hace toda esa mirada, sino que se va a ciertas partes. De cierta forma, yo hice algo parecido con este video, ¿sí? Me interesaba mostrarles cuáles eran las gráficas simplemente del video, igual se los compartí, o igual digamos que quería compartirles dos gráficas y era el modelo de transmisión básico, digamos que todo el mundo tiene presente, pero que no es suficiente para las relaciones actuales y que por eso se complementa con otro modelo de la comunicación que es hecha por la construcción social. La verdad es que para el próximo jueves voy a hablarles sobre un modelo también que yo estoy, digamos, estudiando, revisando en un diplomado que estoy haciendo, que trata sobre la dinámica social de la comunicación. Entonces es esto, es un poco de cómo yo debo abordar los textos previo incluso al contenido como tal, es decir, revisar un poco estas relaciones. Por ejemplo, a qué eso me permite saber a qué le debo prestar atención y a qué no. Un ejemplo, yo ya sé cuando están empezando las propagandas en estos canales de televisión que la propaganda tiene una intención y es de venderme algo, ¿cierto? Y hay algo que se llama el contrato social del habla, en donde hay algo que quiere hacer el emisor con el receptor, pero también hay una necesidad de este receptor frente a este emisor. Es decir, le llaman en este modelo el contrato social. Entonces, por ejemplo, en una propaganda, a este señor locutor le quiere vender algo a este señor emisor. Y este emisor escucha a este locutor porque quiere comprar algo, ¿sí? Entonces, cuando usted realmente no quiere comprar algo,
ya usted simplemente se aleja de esa conversación, porque usted no quiere comprarlo. Entonces, cuando usted identifica este contrato social de habla, usted puede entonces evadir información que no aplica. Por ejemplo, la publicidad. Si a usted no le interesa la publicidad y usted detecta que en ciertas partes de un texto él empieza haciendo eso, usted empieza a quitarlo. Voy a irme a otro ejemplo. A mí me gusta cuando preparo material para mis exposiciones, pues mirar qué videos puedo coger, qué videos puedo trabajar. Y hay videos en donde los que están hablando se presentan y se dan todos sus títulos y dicen dónde trabajaron, toda su experiencia, que son consultores. Eso se llama publicidad, ¿sí? Y yo ya sé, digamos, qué es lo que él está haciendo desde sus primeros 3 segundos. ¿Qué es lo que yo hago? Adelanto el video. Entonces yo voy adelantándolo rápido, tan, 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 hasta que ya él empieza a hablar del contenido, que es lo que a mí me interesa. Porque yo tengo un interés como lector o como receptor, ¿sí? Entonces yo voy a ese punto. Incluso me he encontrado con videos en donde el título dice una cosa y al final no dice nada de lo que yo esperaba que dijera. Entonces yo decía, interesante. Finalmente, lo que este speaker quería era venderme algo o compartir una posición o una opinión frente a algo, pero no me dijo lo que quería decirme o lo que yo esperaba. Eso se llama tener una posición frente al texto. Y cuando ustedes identifican este contrato social de habla, lo que quiere hacer el texto, entonces ustedes pueden prestarle más o menos atención. ¿Listo? Esto era lo que les quería compartir. Ya para el próximo jueves voy a hablarles un poco más sobre el modelo de la dinámica social de la comunicación. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco sobre algunos aspectos. Siempre digamos que en estos talleres no quiero volverlo muy magistral, no quiero volverlo muy técnico, quiero volverlo más como a la práctica, y es por eso que permití verme en apuros con esa mala traducción para mostrarle las ventajas de las traducciones de acuerdo a las páginas oficiales, como lo fue esta y como lo fue, por supuesto, esta que es la versión original del texto en inglés que les pasé. Entonces, bueno, hasta allí. Rubén, buen día. Resulta que yo normalmente no puedo asistir a estos talleres en vivo o a estas conferencias en vivo porque yo tengo clase de otra asignatura a esta misma hora. ¿Será que por YouTube yo puedo encontrar este mismo tipo de contenido o lo suben más recortados o cómo podría poder ver las clases, las clases que me he perdido? Porque Vale. justamente choca con otra asignatura que estoy viendo. Ajá, bueno, resulta que nosotros estábamos transmitiendo por YouTube, ¿sí? Pero en YouTube no tenían la posibilidad de interactuar, por ejemplo, por audio, como lo estás haciendo ahorita, Sebastián. Entonces decidí, en, aquí en la lista de reproducción, decidí hacerlo por Zoom, pero en la sesión anterior no la grabamos porque digamos que no pedí el permiso y yo no, digamos que yo no, hay algo que se llama los derechos reservados y en estas reuniones se debe pedir permiso para grabar y también para publicar. ¿Listo? Entonces, las grabaciones anteriores, aquí te las estoy mostrando en pantalla, están aquí en el canal de YouTube. Buscas por Biblio Univalle en YouTube y aquí tenemos varios videos. Miremos aquí los títulos, en donde tú puedes como desatrasarte, que es lo que hemos visto antes, ¿no?
Sí, yo en algún momento, pues que yo me atrase, investigue también por mi cuenta y tengo alguna duda, ¿puedo presentarla en las próximas clases? Sí, de Ok, hecho de eso se trata, muchas gracias. con mucho gusto. A mí me gustaría aprender a hacer el uso de los, las extensiones para hacer las citas y para como guardar los documentos que, digamos, uno pueda estar requiriendo para un trabajo, entonces que ellos se vayan almacenando como las citas en un programa. Es que no recuerdo bien el nombre del programa, creo que es Mendeley, algo así. Vale, entonces mira, ya lo grabamos. Ya lo puedes consultar donde, en el momento que tú quieras. Y se llama Mendeley. Es uno de muchos, ¿no? Aquí está, manejo básico. Vas al canal, le das clic aquí y no es necesario que tú te pongas a mirar todo el video paso por paso, no, tú puedes ir así como hago yo. Yo llego y miro a ver qué es lo que está diciendo él, si él está, si aquí el expositor está presentando, pues entonces avanzo y cuando yo ya veo que entró en acción, ¡pum! Ahora sí le doy play. ¿Ves? Sí, por ejemplo, yo también algo que uso cuando estoy viendo videos es que si yo puedo escucharlo más rápido, lo hago. Y si soy claro, entonces acá le das velocidad. ¿Ves que se entiende? Entonces así como va más rápido y yo lo puedo entender, la capacitación se te va a hacer menos aburrida. ¿Listo? Aquí yo estoy explicando paso a paso, creé algunas carpetas compartidas para sacar algunas referencias. Vas a ver cómo se involucran las referencias. Y como te digo, el video dura 32 minutos, pero tú digamos que lo puedes ir adelantando de tal manera que sea, cuando tú cogiste algo rápido del gestor de referencias, listo, abandonas, vas a la práctica y luego vuelves al video. No leas el video de forma lineal, ¿ya? Puedes ir avanzándolo por escenas y créeme que vas a ser más eficiente. ¿Listo? Muchas gracias. De todas formas, primero, la primera tarea es que tú veas el video, instalas el programa y juegues un poco. Pero si tú quieres, ya lo has hecho y si tienes alguna duda, puedes usar este espacio. Yo con mucho gusto abro Mendeley y resolvemos las dudas que tú tengas en este momento, ¿vale? Hay algunas técnicas que podamos como aprender para agilizar las lecturas. Es que en historia, por ejemplo, hay lecturas que son muy pesadas, como para tener, sí, alguna técnica como de lectura rápida o ya hubo video al respecto. Gracias. ¿Tú ya revisaste los videos anteriores? No, incluso me di cuenta recientemente de esto, de esta capacitación, entonces apenas inicié. Por eso preguntaba cuánto iba, entonces ya me toca ponerme la tarea de revisarlos. Vale, Rocío. Entonces, hazme digamos que hagamos un trato, ¿listo? Revisa los videos y si hay alguna técnica allí que puedes decir, no, mira, es que tengo este caso y esas técnicas que hemos visto no me resuelven, entonces lo revisamos en este espacio enfocado exclusivamente a lo que tú necesitas y lo hacemos, ¿vale? Gracias. Sí, es que el problema es con los textos. Por ejemplo, hay textos que uno está leyendo y mandan como a leer otro texto. Entonces uno se llena de mucho, como de mucha información adicional y vuelve atrás al texto y no avanzó nada. Claro, eso es que mira que precisamente hoy, el ejercicio de hoy era ese, ver las dificultades cuando un texto realmente está conectado con otro. Entonces por eso yo me detenía y iba al video. Luego tenía que aclarar lo del video. Luego otra vez volví a la lectura. Y viste que toda la sesión se nos fue en 2 párrafos. Claro que era porque yo estaba mostrándoles a ustedes unos problemas técnicos de adrede, ¿no? Pero es por eso, es porque hay una necesidad cuando tú estás con una lectura
de antes de entrar a la lectura, definir cuáles son los componentes que están alrededor. ¿Listo? Es decir, como mirar un panorama. ¿Ya? Entonces, cuando tú vas y analizas cuáles son las fuentes que está utilizando esta lectura, puedes tener incluso una mirada crítica antes de entrar al contenido. ¿Listo? Es como una preparación. ¿Listo? Que no es necesario en todas las lecturas. Como tú dices, hay lecturas muy pesadas. Y esas lecturas pesadas puedes abordarlas, como lo mencioné ahora, con un, digamos que con un primer interés. A veces hay lecturas en donde hay que, digamos que hay que hacerle una estrategia, eh, porque digamos que toca que dividirla, entonces mirar entonces cómo se aborda. Y cada una tendrá, digamos que su particularidad. Y una estrategia puede que sea de utilidad o puede que no lo sea. Entonces, te invito a que lo revises y pues lo traigamos aquí a colación para que, digamos que nos divirtamos con un texto ladrilludo, ¿vale? Para la próxima semana les estaré contando de qué se trata este modelo, cómo podemos entonces abordarlo desde una perspectiva crítica sin tener que llegar a hacer un análisis, que es el objetivo de estas lecturas, sino que ustedes simplemente adopten una posición y sepan, digamos, por dónde podrían meterse, especialmente para sacarle el provecho a su necesidad particular. ¿Listo? Porque puede que su necesidad sea hacer un resumen, puede que su necesidad sea una exposición, puede que su necesidad sea su trabajo de grado, no sé cuál sea. Pero entonces cada una, usted elabora una estrategia para sacar ese tipo de información y que usted sea más eficiente. ¿Listo? Ahora sí, muchísimas gracias para todos. Somos pocos, pero lo importante es que ustedes sepan que esto no es una clase y que ustedes aquí pueden traer la duda, por muy básica, por muy sencilla que ustedes tengan, y que entre todos podamos resolverla. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien. Nos vemos en una nueva oportunidad. Ojalá podamos vernos el próximo jueves. Y ojalá entonces ya cuando termine la cuarentena podamos vernos personalmente. ¿Listo? Un abrazo y que estén muy bien. Gracias.